La entrevista. Querétaro 24/7. Gracias, son las 9 de la mañana con 2 minutos, 9 con 2. Hay un tema muy importante que le habíamos ya comentado a través de este espacio informativo y que tiene que ver con los recursos públicos. Los recursos con los que además usted paga sus impuestos, paga sus contribuciones, es un recurso que capta el gobierno de la República, distribuye a través de los diferentes rubros para que se atiendan las diferentes necesidades, sobre todo de carácter social, que tienen muchas veces que ver con los propios derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, el tema de la infraestructura, el tema del desarrollo hospitalario, que por ejemplo también es una situación que se requiere, el tema de la seguridad, en fin, los gobiernos le arreglan y le ponen según su propia visión en lo que podrán ellos determinar lo que será los temas fundamentales, por lo menos en el gasto público. Sin embargo, hay uno muy importante, ayer lo leía yo aquí en el periódico Reforma, y que tiene que ver con lo que se gasta en la organización de los procesos electorales, en lo que se gasta, o se invierte, como quiera verlo usted, en los partidos políticos, para que haya, y lo voy a decir con todo respeto, una runfla de indecentes o de gente que se aprovecha de esta situación como si fuera un carrito en el discurso de la democracia para poder incidir en los momentos electorales de este país, de este estado, de los municipios, y de eso vivir. ¿Cuántos hay que son de veras y auténticamente vividores de la política, que a través de los partidos políticos no solamente han vivido, han hecho fortunas en la política, en esto que debería servir precisamente para que se pudieran atender y resolver las demandas más sentidas de la sociedad mexicana? Y con ello, y digo, no quiero decir que los partidos políticos están mal o que sean malos, sino que hay que revisar urgentemente lo que se les está asignando a los partidos políticos para que sepamos cuánto se les da a estos institutos y cuánto se deja incluso de invertir para atender demandas y necesidades que son fundamentales para la sociedad queretana, para la sociedad mexicana. Está aquí conmigo y le agradezco mucho al actuario Alfonso Reséndiz Núñez. ¿Cómo está, actuario? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Además, gracias por estar con nosotros. Actuario, usted es actuario, usted sabe de matemáticas, sabe de números. Se dio la tarea de revisar un poquito esta situación que tiene que ver con los partidos políticos y que obliga a revisar necesariamente las asignaciones presupuestales, los recursos que se gastan o se invierten, no sé cómo lo vea usted, en los partidos políticos, actuario Reséndiz. Bueno, efectivamente, mi tema fundamental son los números. Sí. Y dentro de los números, la educación de manera particular, de manera puntual. Hace unos meses todos presenciamos una gran discusión a nivel nacional, sí, que se daba por el presupuesto que se estaba destinando a los diferentes rubros, pero particularmente a la educación. Cierto. Cuando estaba esta discusión, yo me di a la tarea de estar revisando el marco legal nacional para ver si podíamos encontrar algún punto de anclaje para defendernos, digamos, desde el ámbito educativo, y poderle asignar mayores recursos al tema educativo. Y en esta revisión, de manera sistémica, que es otra de las áreas de mi formación, sí, empecé a hacer una revisión general de carácter sistémico de la Constitución General de la República Mexicana. Revisando uno por uno los artículos que, como usted lo señalaba al principio, nos van dando la pauta de los derechos humanos convertidos en servicios que nos ofrece el gobierno para atender las demandas sociales. Cierto. Pues no encontré en la Constitución ninguno que nos llevara a la asignación presupuestal. En la Constitución no hay nada, simplemente, por ejemplo, dice en educación, el gobierno lo garantizará, ¿no? Después de que dice la educación es obligatoria, todo esto, dice, el gobierno lo garantizará. Sí, artículo tercero, el Estado será responsable. El Estado se hace responsable y lo garantiza. Y entonces tenemos que creer de buena fe que el Estado efectivamente nos va a garantizar el servicio de la educación a todos los mexicanos. Sí, de acuerdo. La salud igual, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, otro tema, el de desarrollo de los pueblos indígenas. Sí. Dice claramente el artículo 2 en cuanto al desarrollo de los pueblos indígenas: el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, los gobiernos de los estados, los congresos de los estados procurarán
reservar partidas presupuestales para esto. Sí. Caray. Bueno, ok, perfecto. Entonces, otra vez volvemos al caso de la buena fe. Sí, claro. Los ciudadanos mexicanos tenemos que tener la buena fe en el Congreso Nacional, en los Congresos de los Estados, en los gobiernos de los Estados, en el gobierno federal. Y que, perdóneme, y que los gobiernos que son electos vía democráticamente, por lo menos, tengan la sensibilidad, el conocimiento de la Constitución y, sobre todo, definan una política de gobierno que realmente sirva para resolver esas necesidades actuales. Efectivamente. Pero si no es así. Sí, si no es así, entonces pues los gobiernos, los ciudadanos estamos indefensos. Totalmente. Claro, ¿verdad? Si llega un gobierno más insensible que el que tenemos ahorita, pues seguramente el presupuesto va a ser cero. No va a ser cero, sino va a ser cero. Insensible o incapaz. O incapaz podría ser o también. Imprudente. Inepto, o más corrupto todavía. Más corrupto, porque ese es el tema. Hace ratito platicábamos también con la señora Rocío Alvarado de FECOPSE y me decía, es que estamos cansados de que los gobiernos se hagan ricos y que hagan una serie de situaciones y que se olviden de las necesidades que tiene la gente, Actuario. Así es, efectivamente. Entonces estamos todos sujetos a esas situaciones. Sí, y entonces, ¿qué hace el ciudadano? Pues esperar la buena fe. La buena voluntad. Así es. Ahora, usted habla de derechos humanos y estamos a 100 años. El próximo 5 de febrero ya están, de hecho, las celebraciones y todo el tema del centenario de la Constitución mexicana que se promulgó, por cierto, aquí en Querétaro en 1917, pero se dio a la tarea también de revisar el artículo por artículo y uno en particular. Así es. Uno en particular, bueno, primero, acotando esto de los 100 años, debemos recordar que México se distinguió en 1917, hace 100 años, por tener la constitución desde el punto de vista social más avanzada del mundo. De vanguardia. O sea, todas las garantías individuales era una constitución muy avanzada. La Organización de las Naciones Unidas nace a mediados del siglo, ¿sí? Y se reconocen los derechos humanos casi en 1950. 35 años prácticamente posteriores a la promulgación de nuestra Constitución. ¿Qué hemos hecho en ese lapso? ¿Qué hemos hecho cuando todavía hoy, a 100 años de promulgada la Constitución, tenemos personas analfabetas, tenemos personas que no tienen acceso a los servicios de salud, tenemos localidades grandes que no tienen un maestro para que nuestros chicos aprendan las letras básicas. Que no tienen acceso a la educación básica, no tienen acceso pública y gratuita, y que le agregaron además un ingrediente de calidad. Yo incluso diría, ya nos podríamos empezar a conformar, no quedarnos ahí, pero digamos ya ver algo de voluntad del gobierno, que la población completa del país supiera leer y escribir. Punto número 1. Con eso estaríamos del otro lado. Empezaríamos a saltar. Pero ni eso. Pero ni siquiera eso. Todavía tenemos un amplio margen de personas que no saben leer y escribir. Entonces, siguiendo con esta cuestión de revisar la Constitución, bueno, salté del capítulo de garantías individuales a otros capítulos y me encuentro con un artículo que me llamó poderosamente la atención, el tema del gobierno. Y dentro del tema del gobierno hay uno de los partidos políticos, artículo 41 de la Constitución. Los partidos políticos son de interés público y nacional. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de promover la democracia, con la finalidad de dar educación cívica a los ciudadanos. Yo pregunto al auditorio, ¿cuántas veces ha acudido algún partido político a su domicilio a invitarlo a una clase de educación cívica? A generar una cultura política, a promover ciudadanía. Porque además allá hay otro detalle. Cada vez menos participa la gente en los procesos políticos. Bueno, ahorita le vamos a llegar a ese. Vamos por el principio. Artículo 41 de la Constitución. Hay que leerlo. Hay que leerlo con mucho cuidado. Bueno, yo diría primero a leer el artículo 39. Ya fuera de las garantías individuales, entonces saltamos al artículo 39. Los ciudadanos, los mexicanos, somos los que elegimos el gobierno y nos tiene que hacer caso a nosotros. Ellos son los mandatarios, que significa obedecer el mandato, no son los que mandan, no son los mandamases, como se han querido ver. Pero también lo entendemos ahí, es el primer mandatario, es el jefe del jefe del jefe del jefe. No, señor, es el que tiene que recibir todos los mandatos que da el pueblo. Por eso es el máximo mandatario. Para obedecer al pueblo. Exactamente, ese es el primero que tiene que obedecer. Artículo 39. Artículo 39. Bueno, yo soy actuario, usted es matemático y nos viene a dar una clase de derecho, actuario, pero bueno. Bueno, digamos desde el punto de vista sistémico, que es lo que le hace falta algunas veces a nuestros abogados. De repente. Y nos pasamos al artículo 41. Y pasamos al artículo 41. Que tiene que ver con partidos políticos. Que tiene que ver ya claramente con los partidos políticos. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué?
primero, los partidos políticos, efectivamente, como lo señala la Constitución, son los responsables de la promoción de la democracia, en primer lugar. El juego de la democracia, que después también lo podríamos cuestionar, pero no creo que sea ahorita el momento. Sí. Y para estas competencias, el gobierno, dice la Constitución, les asignará recursos. ¿Sí? Sí, sí. Caray, les asignará recursos. Bueno, si nos quedásemos hasta ahí, estaríamos en igualdad de circunstancias con los otros derechos, con las garantías individuales que tenemos todos los mexicanos. Sí, claro. Les vamos Está a asignar, bien, tiene derecho a la participación política y alguien tiene que pues asegurar que esa participación se pueda lograr. Hasta ahí, digamos, la Constitución estaría permitiendo la equidad entre los ciudadanos y los partidos políticos. Sí, yo no tendría ninguna objeción que si el artículo 41 se quedase hasta ahí. Sí, sí. Pero seguimos con la lectura y dice, les asignará recursos en función de el padrón electoral. ¿Qué significa esto? Todos aquellos ciudadanos que cumplan 18 años, que hoy van a acudir, y por eso la gran promoción, ahí sí los partidos políticos hacen una gran promoción para que se inscriban en el padrón electoral. Sí. Sus hijos, mis nietos seguramente, porque yo ya le llevo 2 días de ventaja. Sí, ¿no? unas horas nada más, Actuario. Entonces, pero que se inscriba la mayor cantidad de gente para que aumente o crezca, el padrón electoral. O que el padrón electoral esté vigente. Digamos. Exacto. Correcto. Pero no solamente vigente, sino que cada año se está revisando pero eso es en función del financiamiento de los partidos políticos. Claro, ya está en la Constitución. Ya, Está en la Constitución. Sí. Entonces, el primer criterio de asignación de recursos es el padrón electoral. Sí, hay que restarle los que se van muriendo, los que se van del país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues basta con que un ciudadano más cumpla hoy 18 años, entonces tendrán un X cantidad de recursos adicionales los partidos políticos. Eso va directamente con el financiamiento de los partidos políticos. ¿Quién determina, quién define qué proporción de esos presupuestos o de esos recursos se van a ir a ese financiamiento de los partidos políticos? Ya está señalado. Nuestros representantes populares, me equivoqué, perdón. Nuestros representantes, o sus representantes de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, porque bueno, son la bancada del PRI. Sí, son los representantes de los partidos políticos. No dicen el representante de Querétaro, el representante de... Hasta ese cinismo han llegado y nosotros nos hemos aguantado. Bueno, pues se pierde ahí entre todo, ¿no? Porque bueno, los representantes de dónde son, quiénes son, a quiénes representan. Yo me estaría... Dicen los integrantes de la 58 legislatura y nadie sabe quién está por Tolimán o Querétaro. Por eso. Pero sí saben quién está por el PRI, por el PAN y por el PRD. Sí, claro. Bueno, en el mejor de los casos. Por eso, pero yo voté por un representante de mi colonia, de mi estado, de mi distrito, etcétera. No voté por un representante del partido. Y van a la Cámara de Diputados y son representantes de la bancada de X, Y o Z partido. Pero ahora le dirán, en la composición de la Cámara hay 500 diputados, 300 por voto y 200 por definición de partido, para que haya justamente esos equilibrios, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no es esa? No, porque ellos, la Constitución también lo dice, la Cámara de Diputados son los representantes del pueblo. En ningún lado dice son los representantes de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué los seguimos identificando como la bancada de A, B o C? Sí. O las promociones de entonces, las bancadas. A ese gran cinismo hemos llegado y a esa gran tolerancia del pueblo mexicano. Esto leído aquí en el artículo 41. Eso está en el artículo 41, así es. Dice además, Actuario, el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las administraciones distritadas al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, las tendientes también a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico se otorgará conforme a la siguiente o a lo que disponga la ley en consecuencia en términos de lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Efectivamente. Y ahí está el punto. Entonces, hay, digamos, un gran criterio marcado en la Constitución que es el número de ciudadanos que hay en el padrón electoral multiplicado por el 0.65 del salario mínimo diario del Distrito Federal. O sea, nuestros representantes populares, pero de los partidos políticos, no de los ciudadanos, se cuidaron de que ya estuviera en la Constitución, porque entonces ahora sí, ese artículo particularmente es inviolable. Sí, claro. Y lo acabamos de escuchar hace 4 o 5 meses, representantes de los partidos, incluso el propio presidente del INE, diciendo, es que ya está en la Constitución y no la podemos violar. Sí, claro. Wow, ahí está, y nadie puede hacer absolutamente nada. Exacto. Sí, pero los ciudadanos yo creo que estamos obligados a pedirles que se revise ese artículo, esos criterios de asignación de presupuestos, recursos públicos que son nuestros. Pero yo creo que vamos a tener que tener una segunda charla, Actuario Alfonso Reséndiz, porque ¿cómo sería entonces esta asignación de recursos para los partidos políticos? Bueno, no entiendo. yo estoy de acuerdo. En primer lugar,
en primer lugar, se les asignen recursos. ¿Qué tantos? Eso vamos a discutirlo. Sí, claro. Pero, ¿por qué en función del padrón electoral y no en función del voto? ¿Sí? Recordemos, el artículo 41 está señalando claramente que tienen la obligación de promover el voto y de generar ciudadanía, o sea, convencer a los ciudadanos de que voten. Pero cada vez vemos la participación ciudadana va a la baja. Es menor. Tenemos la estadística que ha publicado el INE. Yo no me dediqué a procesar la estadística, sí, claro, sino bajé la base de datos del INE desde el 94 al 2012, las votaciones federales, y van a la baja. La tendencia es que la tendencia a la baja. Vota menos, participa menos. Participa menos la ciudadanía. Quiere decir que la incidencia de los partidos políticos también es menor. Exactamente. En consecuencia. Y entonces hay una cantidad de recursos que están asignados en función del padrón electoral, pero ¿y los votos dónde quedaron? Sí, claro, pero me imagino que también esto es un cruce de variables ahí para saber lo que ha sido la asignación presupuestal, y cada vez hay menos participantes, pero cada vez hay más dinero. Hay más dinero, sí. Hay más lana. Para este 2017, sí, cuando el presupuesto general de los servicios básicos, educación, salud, etcétera, disminuyó, los partidos políticos tendrán un incremento de alrededor del 2.5%. ¿Hay recursos o no hay recursos en el país? Sí hay. Y para darlo... A ver, actuario. O sea, se anuncian recortes, 200,000 millones de pesos en rubros importantes como comunicación, educación, salud, de los que recuerdo, y Hacienda, ¿no? Que creo que también se iban a recortar algunas cosas. Pero para los partidos políticos hay un incremento de 2.67. O sea, exactamente, 2.67% de los recursos que habían recibido en el 2016. Para ponerlo en números concretitos, son más de 4,000 millones de pesos que se les asignan en este 2017, ¿sí?, a los partidos políticos. Y yo no he escuchado al dirigente de ningún partido político, cuando su patrón, Enrique Peña Nieto, preguntó, ¿y ustedes qué harían?, que dijera, pues yo te devuelvo por lo menos 100 millones de pesos. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Exacto. ¿No? ¿Ustedes qué harían? Sí, claro. Bueno, porque es un tema de lana, de presupuestos, de beneficios, de prerrogativas, pero es finalmente un dinero que no se utiliza para la misma sociedad actual. No se utiliza para la misma sociedad. Bueno, pagamos casas, renta de casas en Estados Unidos a algún dirigente de algún partido político, no quiero decir cuál, pero creo que toda la ciudadanía sabe cuál, ¿verdad? Gastos en gasolina. Gastos en gasolina. En vehículos, en celulares, en secretarias, gastos de teléfono celular, de los de última generación, que cuestan 15, 20 mil pesos, etcétera, etcétera. Sí, claro. ¿Qué hacer entonces para revertir este tipo de situaciones? Bueno. Yo le pregunto, vamos a tener otra plática sobre este tema, actuario, pero ¿qué tiene que hacer la gente, el ciudadano que nos está escuchando ahora a través de plataforma digital Querétaro 24/7 Noticias, para realmente revertir, darse cuenta por lo menos de esta situación? Bueno, en primer lugar, leer este librito. Este librito que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No hay que dejarlo. Yo ya lo agarré del libro de cabecera. Antes tenía el Principito del libro de cabecera. Pero ya lo cambié por la Constitución, ¿sí? El Principito es el que nos enseñaron a leer y nos promovían la lectura, porque entonces estábamos soñando, ¿no? Sí. Pero no, yo creo que ya es tiempo de que dejar el Principito. Ahora, la Constitución vigente hace 100 años, la Constitución vigente, la de 1917 por lo menos. No va a pasar lo mismo que a Leonardo Córdoba Vianello, al presidente del INE. Es que ahí está en la Constitución, ya no la podemos modificar. No, yo creo que primero tenemos que leerla, primero tenemos que comprenderla, ver cuáles son los alcances. Yo no estaría diciendo a la basura la Constitución y entonces vamos a crear otra. No, porque entonces se vuelve un caos. Sí, claro. Ese es el marco legal que nos rige. Yo diría, vamos a conocerla, vamos a comprenderla y vamos a ver qué se puede perfeccionar de la Constitución, pero con la participación ciudadana. No dejarle a estos pillos de los partidos políticos que la vuelvan a modificar a su antojo. Actuario, vamos a platicar en otro tema porque quiero que me dé los datos, porque usted tiene números, estadísticas y demás de cuánto se ha gastado en un rubro, en otro rubro y en partidos políticos. Pero yo le pregunto, para concluir esta conversación, por lo menos del día de hoy, ¿no está en riesgo la gobernabilidad? ¿No está en riesgo la estabilidad social que se pudo después del 76 con la LOPE, por lo menos, o la reforma electoral que implementó en aquella época López Portillo? ¿No está en riesgo la estabilidad social rumbo y pensando además en el 2018? O segunda pregunta, ¿no será que los ciudadanos que realmente pretendan y quieran hacer una lucha política en favor de nuestro país lo tengan que hacer no en los partidos políticos, sino de manera distinta, actuario? Yo creo que lo estamos viendo en estos días, en este último mes por lo menos. Cada día la ciudadanía está más harta de los partidos políticos.
Y bueno, tenemos un ejemplo ya muy claro de una gente que llega a la gubernatura de uno de los estados, ¿no? Del norte de la República, Nuevo León, sin partido político. Sí. Aunque ahora dicen los neoleonenses que se volvió peor que los otros de los partidos políticos, yo no tendría elementos para evaluar. El famoso Bronco, exactamente. Exacto. Que tiene, son las, bueno, también tiene Cuauhtémoc Blanco, que también es presidente municipal, que fue por un partido político, pero no se asegura necesariamente. No hay la garantía, un buen gobierno. No hay la garantía ciudadana de que va a ser un buen gobernante. ¿Qué se necesita para tener un buen gobernante? Bueno, primero yo creo que tenemos que tener una cierta capacidad intelectual. Sí. No todos están capacitados. Yo no pretendería llegar a un puesto, es porque seguramente que la regaría igual que es. Bueno, perdón, corrijo. No, algún sentido común nos puede orientar. No creo que tan más mal. Sí, correcto. Estar, ¿no? Sí, algún sentido común nos puede orientar. Pero ¿no? Requeriría que los ciudadanos mismos exigiéramos más capacidad, necesitamos ciudadanía. Necesitamos ciudadanía. Sin ciudadanía no hay gobierno. Pero ¿cómo se hace la ciudadanía? ¿Yendo a las marchas? ¿No yendo a las marchas? ¿En las bibliotecas? ¿En el WhatsApp? ¿Cómo se hace la ciudadanía ahora? Bueno, hoy en día a través de las redes sociales, ¿sí? Podemos estar mandando en lugar del Twitter de la caricatura, que también crea ciudadanía finalmente, sí. Pero a veces la caricatura abusamos de ella. O sea, México tiene una gran tradición de caricatura política. Desde toda la época, desde la colonia, tenemos caricatura política, pero ha generado muy poquita conciencia ciudadana la caricatura. Tenemos que ir más allá de la caricatura. Sí, claro, ¿no? Más a la acción, más a las cosas concretas. ¿Ya te fijaste que tu diputado, que tu presidente municipal, que tu regidor, que el gobernador, etcétera, etcétera, y así llegamos hasta el Poder Ejecutivo General, ¿sí? Está robando? ¿Ya te fijaste que la obra que te dijo que te va a costar 100 millones de pesos no pasa de 20? Sí. Bueno, pero para eso tendríamos los ciudadanos que tener información objetiva y puntual, porque si yo le digo eso, me dicen, no, es que estás mal informado, que no tienes los datos correctos, es que eres de otro partido político, es que tú le vas más bien aquí, a aquel otro, y entonces por eso es que tienes estas contradicciones. Ahí va otro punto. Los partidos políticos se han encargado de dividir a México. ¿Sí? Si somos verdes, si somos tricolores, si somos anaranjados, si somos amarillos, etcétera, entonces podemos criticar, pero no nos podemos autocriticar, ¿sí? Yo no veo, ¿sí? Los partidos políticos se autodefienden, pero no se autocritican. Sí, claro. Nos prometían hace 4 años el nuevo PRI, y ya estamos viendo qué resultó del nuevo PRI. Sí, claro. Digo, para que vean que habemos algunos ciudadanos que sí tenemos un poco de memoria y sí acordamos lo que nos prometieron en campaña, o lo que les prometieron, a mí no me convencieron de que sería el nuevo PRI, yo estaba convencido de que sería igual o peor. Sí, claro, pero entonces eso lo vuelve panista. No, señor, no. O perredista. Por eso no o perredista. O perredista. No, me vuelvo ciudadano mexicano. Ciudadano mexicano. Me vuelvo ciudadano yo mexicano. Me acuerdo de un librito que yo cito mucho, que es el ensayo sobre la desobediencia civil de Henry David Thoreau en el siglo XIX, donde dice, soy sencillamente la mayoría de uno actuario. Pero en esa mayoría crítica, en esa mayoría social, nos obliga también a todos a tomar una definición de lo que realmente como ciudadanos, como país queremos. Por ejemplo, yo le preguntaría así, a propósito, y digo, entre de otras tantas cosas, el 20 de enero toma posesión Donald Trump. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos mexicanos ante una situación que nos amenaza, que nos maltrata, que nos quebranta y históricamente, como nunca antes, a los mexicanos, y que alguien tendría que conducir o alguien tendría que orientar para que supiéramos qué es lo que tenemos que hacer, como fueron los grandes hombres? ¿Por qué no volvemos los ojos a México? ¿Por qué no volvemos los ojos a México y nos protegemos entre nosotros mismos? Yo digo, ¿cuántas tienditas de la esquina han desaparecido en los últimos 30 años? Sí, muchas. ¿Sí? Muchas. ¿Cuántos Walmart, cuántos Sorianas, cuántas X o Y, Z tiendas de las grandes departamentales, de capital extranjero fundamentalmente, han surgido en esos mismos 30 años? ¿Sí? Muchísimas. Y hoy la gran mayoría de la población mexicana prefiere ir al Walmart, prefiere ir a la comercial. Óigame, pues sí, tiene un estacionamiento bien bonito, aunque yo llegue caminando, sin zapatos. ¿Sí? Y no alcanza para nada, nomás a ver. Así es, vamos a ver. Yo tenía un profesor en la secundaria que me decía que nosotros los jóvenes, o bueno, cuando éramos jóvenes, ¿sí? Íbamos a ojalatear. Y decía, a ver, profesor, ¿cómo que vamos a ojalatear? Sí,
Si vamos a la tienda y la vemos por fuera del aparador y decía, ojalá tuviera dinero y me compraba eso, ojalá tuviera dinero y me compraba aquello. Somos ojalateros. Hoy los mexicanos nos estamos volviendo ojalateros. Sí. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no hay una actividad económica, si no hay ingenieros capaces, si no hay médicos, si no hay abogados. No, yo creo que ese tema nos da para muchos otros programas. Tenemos muchos ingenieros capaces, tenemos muchos médicos capaces. Recordemos 1938. Ajá. Expropiación petrolera. Sí, claro. De todo mundo, empezando con los gringos, empezando por los gringos, decían que no íbamos a ser capaces de sacar un litro de petróleo. Bueno, pero había un liderazgo, había bueno, gente que conducía, que orientaba, entonces, que tenía una visión. Ya me estás dando pero alguna la época, respuesta. la historia de los grandes caudillos, dicen los tecnócratas, por lo menos quedó atrás en la historia nacional. Ha quedado atrás. Son burócratas, son refinados muchos de ellos, pero son eso nada más. Son burócratas, son delincuentes de cuello blanco. ¿Y de dónde vamos a sacar un estadista, actuario? ¿Dónde vamos a sacar a alguien que diga, mira, este hombre, esta persona, este sujeto es un hombre honorable, honesto, capaz, competente, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tenemos que orientar como país? A ver, yo pondría un ejemplo muy chiquito para ver qué se puede hacer. Cherán, Michoacán. Ahí está el ejemplo. Ya no hay partidos políticos, el presidente municipal ya no salió de ningún partido político, es gente elegida por el pueblo, y si no cumple con los objetivos que le van trazando en corto plazo, va para afuera. ¿Sí? Híjole, ¿pero vamos en reversa? No, señor. Bueno, a lo mejor vamos a retroceder un poquito. Sí. Y no vale la pena ese retroceso para después un gran impulso. Recordemos naciones que se han levantado prácticamente de las ruinas. Sí, claro. Y también hay ejemplos a nivel mundial de ello. ¿Sí? Nuestro propio territorio nacional, después de la Revolución Mexicana, se levantó. Y yo tengo que reconocer que el desarrollo que dio grandes estadistas como don Lázaro Cárdenas, hoy permite que México tenga la posición que tenemos. Pero después de él, bueno, pues recordemos la gran corrupción de Miguel Alemán, la gran corrupción de Enrique Peña Nieto, no sé si fue ayer o antier o va a ser mañana, pero ahí está. Sí, de las vergüenzas de los gobernadores que se han robado el dinero de la gente. Ahí está. Ahora, y ya nada más final, ¿cómo le agrega? Porque aquí nos estamos viendo también un poquito a la sociología de qué le agregamos cuando los jóvenes que tienen que participar y que forman una parte socialmente muy importante de lo que es el padrón electoral, pues están ocupados en otras cosas o desocupados en otras cosas, Actuario. Los tenemos distraídos en otras cosas, ¿sí? Desgraciadamente, los jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, los que andan versando los 30, los 40 años, yo digo que son la generación de la crisis, nacieron en la crisis, y los padres tuvimos mucho que ver en ello. O sea, el tema de sobremesa era la crisis, y entonces hoy otra nueva crisis, pues ya los vacunamos contra la crisis. Pero no es una crisis que se vaya a resolver en 6 meses o 3 meses, o con 18 marchas, o en 27 estados. No, ojalá se resolviera de aquí para mañana. Que tiene para largo. Va para largo, vamos para largo, pero si no empezamos hoy, una anécdota del presidente Eisenhower, que cuando visitó el Cañón del Colorado, dijo, esto está muy desierto, que se planten árboles, ¿sí? Y bueno, dio la orden a sus ministros, a sus ayudantes, a que se plantaran árboles en el Cañón del Colorado. Regresó a los meses y lo vio igual. Y dijo, a ver, yo di la orden de que se plantaran. Señor presidente, estuvimos revisando los climas, el suelo, etcétera, y van a tardar 30 años en crecer. Llevamos 3 meses de retraso. Sí, que es una lección. Es una lección. Si no empezamos hoy, llevamos muchos años de retraso. Y lo que no hagamos hoy, nos van a cobrar dentro de muchos años. Un día más a lo que nos vayamos a tardar. Exactamente. A todos los recientes, como siempre, muchas gracias. Usted está en redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, ya se metió también a esa nueva tecnología. ¿Cómo lo encontramos? Necesito asesoría para meterme a algunas redes sociales. Pregúntele a un niño de 8 años. Yo estoy casi tentado ya a perder la vergüenza y le voy a preguntar a mi nieto cómo le hago. No, hoy por hoy tengo el correo electrónico, pero tenemos mi número celular, que es en el WhatsApp, 442 121 1808. 1808. Sí. ¿Le pueden llamar? Me pueden llamar, me pueden mandar mensajes por WhatsApp, y tenemos un grupo que ya está en formación, una página web y Generando Conciencias. ¿Es un grupo? ¿De qué partido, actualmente? De ningún partido. Y el requisito es que no pertenezcan a ningún partido político. Yo tengo familiares, amigos que pertenecen a partidos políticos, y me han dicho, oye, ¿me invitas? No. La idea es que no participe nadie, ¿sí?
de ningún partido Qué político. interesante. Yo le invito a que tengamos aquí una colaboración y una participación con mucho gusto en esto que se llama Generando Conciencias y que vayamos hablando de lo que están haciendo con mucho gusto además. Con todo gusto, muy amable. Pues muchas gracias otra vez. Es el actual Alfonso Reséndiz Núñez. Otro día lo invito para que nos hable de educación, otro día lo invito para que nos hable de las evaluaciones censales, del tema y del concepto de calidad educativa que también conoce y sabe perfectamente bien el actuario Alfonso Reséndiz Núñez, pero y llegando además a lo que podría ser un análisis prospectivo de la situación de la educación pública, de la educación media superior en el estado de Querétaro, programas de posgrado, generación de muchos jóvenes profesionistas que no tienen dónde trabajar. Por ejemplo, entre otras muchas cosas que conoce perfectamente bien desde el análisis de la política pública que ha hecho también como actuario, precisamente el actuario Alfonso Reséndiz Núñez. Gracias, actuario, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Como siempre, muchas gracias, señor. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Ya nos alargamos un poquito, hacemos una breve pausa, una pausa comercial. ¿Y usted qué opina? Llámenos al 442-105-3895, al 223-3532 aquí en cabina. Una pausa, volvemos. Querétaro 24/7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7, transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. Querétaro 24/7. Caminando por la calle